Hola, feliz vida donde estés. En este episodio nos acompaña Clara Fon. Clara Fon es educadora y ella es especialista en educación sexual para niños. Ella nos explica hoy de la forma más sencilla, más respetuosa y más amorosa posible cómo hablar con los pequeños de la familia sobre sexualidad. Hoy aprendemos todos juntos. Bienvenidos. Bienvenida, Clara. Hola Lili, pues muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Claro, vamos a empezar por una pregunta básica. ¿Cómo deberíamos empezar a hablar de sexualidad con los niños? ¿A qué edad deberíamos empezar? Y sobre todo, yo creo que una de las cosas que los adultos tenemos deficiencia es qué tipo de lenguaje usamos. Pues son todas muy buenas preguntas. Para mí no hay una edad como de inicio que digas a partir de los 10 años hay que empezar a hablar, para nada. La educación sexual realmente abarca muchísimas dimensiones, ¿no? No es solamente hablar de sexo, como quizá de entrada nos podríamos plantear, sino que estamos hablando de muchas cosas, de conocimiento del cuerpo, de placer, de relaciones, ¿no? De vínculos, de amistad, de amor, de respeto. También, obviamente, podemos hablar de erotismo, podemos hablar de enfermedades que derivan de relaciones sexuales, o sea, un montón de otras cosas. Pero como hay cosas que realmente podemos empezar a trabajar muy chiquitos, ¿no? Es decir, cuando ya desde el nacimiento ya podemos empezar a nombrar el cuerpo, ¿no? Todas las partes del cuerpo, a expresar afecto físicamente, con abrazos, con besos. Todo eso son ya expresiones de la sexualidad que estamos educando de alguna forma. Entonces, no hay una edad, desde siempre podemos educar la sexualidad, adaptada obviamente a ese momento que nuestra criatura está pasando, es decir, qué le interesa de todo el mundo de la sexualidad, qué es lo que ahora le puede ser útil o realmente puede comprender, e ir adaptando eso a medida que va creciendo. Ese sería. Y el lenguaje, no, pues tiene que ser obviamente un lenguaje que pueda comprender, ¿no? A veces ni siquiera es un lenguaje verbal, puede ser un lenguaje no verbal, ¿no? Justamente esa forma de expresar el aprecio y el amor también tiene que ver con la sexualidad y puede ser pues un abrazo, una caricia, un mimo, un cuidado por el cuerpo. Así que el lenguaje tiene que ser un lenguaje comprensible para esa criatura y adaptado el lenguaje, en el caso que se use, pues a su forma de comprenderlo, ¿no? No hace falta que utilicemos términos súper técnicos, pero sí está bueno que usemos para que se comprendan también palabras de alguna forma claras, ¿no? A veces tratamos siempre de utilizar unas metáforas que quizá complican más la cosa, ¿no? Entonces, tampoco tengamos miedo de utilizar pues las palabras de los genitales, ¿no? Como vulva, como pene, testículos, porque son las palabras realmente que nos van a poder hacer comprender de qué estamos hablando. Claro, y es que así se llaman, de verdad. Entonces, que no hay forma. Yo también, en lo personal, pienso que eso de cambiarle de nombre puede ser complicado en algún momento cuando ellos van creciendo. Pero bueno, Sí, y también sí. una pregunta, yo sé que cada familia, cada madre tiene su forma de educar y todas son respetadas porque yo creo que todas nacen desde el amor. Y deberíamos intervenir en la educación de otros niños o cuando vemos que hay algo que no está del todo claro, deberíamos guardar nuestra sana distancia y no intervenir. ¿Cómo hacemos en ese caso cuando se trata de nuestra familia? ¿Tú te refieres a cuando vemos otra familia que hay algún tipo de situación que consideramos que Sí, deberíamos intervenir? Ajá. sí. Yo creo que, bueno, es un tema obviamente delicado, tampoco tengo, o sea, una norma clarísima, pero sí me parece que cada familia cría con los valores que tiene y eso pues es lo que debe ser, ¿no? Es lógico y que puede ser que no estemos de acuerdo con los valores ajenos, ¿no? Y hay una parte que hay que respetarlo, ¿no? Porque no lo haría de esta forma, pero es otra forma válida también de educar. Pero hay una línea roja, ¿no? Siempre. Hay líneas rojas que tienen que ver pues, con los derechos de la infancia. Es decir, si nosotros vemos que en otra familia no se están respetando los derechos de la infancia, ¿no? Es decir, pues que hay maltrato, que hay algún tipo de situación abusiva, pues que puede perjudicar a esa criatura,
en su desarrollo físico, psíquico, emocional, etcétera, pues ahí obviamente, como miembros de la sociedad, tenemos como una obligación de intervenir, ¿no? Y ahí la intervención depende de quién sea. A veces la única opción es llamar a servicios sociales o a la policía, ¿sabes? Puede ser esa la intervención, pero sería un extremo. En otros casos, pues si tenemos confianza con la persona, quizá podemos tener charlas, conversaciones, problematizar eso, tratar de hacerle ver otras visiones, o, en fin, depende de la situación, pues ver, ¿no? De qué forma podemos ayudar a que esa criatura pues tenga un entorno de desarrollo saludable. Pero eso significa que tiene que ser con los padres y tal vez no en ese momento, no en ese momento que estamos viendo la situación, sino luego darle nuestro punto de vista y, no sé, que es difícil también es tener en cuenta que va a decir, oye, perdón, pero no te pregunté y no quiero Claro, tu opinión. y tiene sentido, porque a nadie nos gusta en general que nos digan lo que tenemos que hacer. Es un tema delicado. Yo creo, a veces yo creo que es interesante también intervenir cuando está la criatura, ¿eh? O sea, yo no lo descarto tampoco, porque a veces en familias muy disfuncionales esa criatura puede llegar a creer que lo que le pasa en su familia es normal, ¿no? Que el maltrato que sufre es normal. Y cuando hay otra persona de afuera de la familia que públicamente dice, hey, esto no es tolerable, esa criatura lo que está viendo es, ajá, entonces lo que me está pasando no está bien, ¿no? O sea, eso yo no tengo que normalizarlo. A veces, si son cosas muy graves, no sé, si por la calle ves a un papá que está pegando a una criatura, yo alguna vez he intervenido, ¿no? Porque si no, yo soy cómplice de ese maltrato. Es decir, yo tengo que hacer ver, sobre todo para la criatura, que vea que eso no está bien, ¿sabes? Que en algún lugar de su cerebro entienda que eso no es normal, ni se lo merece, ni nada. En ese caso de situaciones me parece que hay que intervenir. En otras situaciones puede ser visto como que estás desacreditando, ¿no? A esa criatura. Y yo creo que hay que tener mucha mano izquierda como para ofrecer quizá otra forma de educar, porque es verdad que tampoco nos han enseñado cómo educar, ¿no? Es decir, no hemos recibido educación sobre cómo criar, y menos de forma respetuosa. Es decir, se preasume que sabemos hacerlo porque hemos sido hijos e hijas, ¿no? Y eso, pues obviamente, pues no es suficiente para hacerlo bien, ¿no? Es decir, criar a una criatura requiere un montón de habilidades y de trabajo propio que la mayoría de gente, pues no nos planteamos de entrada. Entonces puede ser también interesante entablar conversaciones que con gente que quiere, quizá, está abierta a decir, oye, pues es verdad, yo cuando me pongo nerviosa grito y amenazo o lo que sea, ¿no? Pues eso es una conversación que se puede tener honesta. Decir, pues mira, a mí también me pasaba y yo me he dado cuenta que lo que tengo que hacer es respirar porque si no al final estoy, ¿no? Cargando con eso a mi criatura, no sé cómo. Otro tipo de conversaciones se pueden hacer con alguien que le interesa quizá abrir esa puerta, ¿no? No sé si todo el mundo está en ese lugar, pero puede ser, puede ser. Mira, yo te cuento, yo soy de Perú, yo vengo de una cultura latinoamericana. Entonces, cuando llegué aquí, ¿no? a Berlín, mucho más visible, por ejemplo, las muestras de cariño entre diferentes tipos de parejas. O sea, y lo ves por la calle y lo aprendes a respetar, ¿no? Y es bonito también. El amor es amor y en diferentes formas de expresión. ¿Sabes lo que me llamó muchísimo la atención? No sé si has visto la película. El de Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, ya. Y me llamó mucho la atención porque recibí una notificación por Face, obviamente de mi país, pidiéndome que firme la petición para que no se pueda ver, ¿no? La sí, película. para que no se pueda ver la película en los cines. La había visto, acá con mi hijo la vimos, y no me y la película si la ves y la entiendes, o sea, la escena por la que ellos estaban reclamando creo que dura 15 segundos, o sea, 10 segundos. Y la película en el fondo tiene un mensaje mucho más grande que no tiene absolutamente nada que ver con la sexualidad. Es un detalle, sí, eso Sí, es un detalle. es un detalle, me pareció, cuánto tenemos que aprender, cuánto una cosita así, por más pequeñita que hace, pero está insertada en nuestra cultura, nos hace ruido y dejamos el mensaje más grande, más potente, lo hacemos de un lado solo por un detalle que nosotros como adultos no podemos tolerar. Eso me parece increíble, el revuelo que se causó por eso, que para quien no esté al caso, en la escena había dos mujeres que se besaban, ¿no? O sea, que formaban una familia, entonces en un momento
se encontraban y se besaban. Realmente, como tú dices, no es el argumento. Y aunque fuera el argumento, porque podría llegar a ser también ese el topic, no era. Me parece interesante esto que cuentas porque hay varias cosas. Por un lado, esa visión, yo creo, adulta, que considera que eso, primero, no es adecuado que lo vea una criatura y probablemente hay un mensaje también dentro que es como estamos pervirtiendo a la infancia o les estamos mostrando algo que está mal, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos son fruto de una sociedad o un tipo de pensamiento, porque en muchos países del mundo, ¿no? Hubo quejas, digamos, porque es una falta de respeto a la diversidad, simplemente, ¿no? Es decir, consideras que solo hay un tipo de formas de ser familia, un tipo de formas de expresar el amor, y entonces eso es no respetar otras que son igualmente válidas, ¿no? Y que por hacer razones religiosas o simplemente por ignorancia o por lo que sea, por creencias limitantes, porque en realidad para ti, tú puedes decidir lo que quieras para tu vida, pero no puedes decidir ese tipo de cosas para la vida de los demás, ¿no? Porque ese es el punto, ¿no? Ese no respeto a la expresión de la sexualidad o de la libertad de otros seres. Entonces, eso también es cultura democrática, ¿no? Es decir, entender que porque a ti pues tú no quieras expresar el amor así, perfecto, pero hay otras personas que sí, ¿no? Y esos son derechos básicos, ¿no? Entonces yo creo que es educación en derechos, es educación en diversidad y eso es algo que también tiene que ver, obviamente, con la educación sexual, ¿no? Es Claro. decir, como reflejar, en realidad lo que está reflejando esa película es un detalle, está normalizando una situación que ocurre, ¿no? Que es que en nuestras sociedades hay personas homosexuales que tienen una familia y ¿dónde está el problema? ¿No? ¿Cuál sería el problema en eso, no? Claro. Sabes que yo siento que para los niños es más fácil entenderlo, ¿no? Porque están creciendo, para los niños de ahora, ¿no? Porque cuando nosotros éramos niñas, tal vez era un poco más duro de asimilar, pero no duro por nosotros, sino duro por la parte social, por la parte que viene, ¿no? Que viene detrás de todo esto. Y eso también forma parte de la educación sexual de los niños, es aprender Claro. a que respeten lo que es diferente. Y en ese caso, si formamos parte de una familia que no comparte las mismas ideas que nosotras, ¿cómo podríamos lidiar? Bueno, eso es un gran tema porque siempre nos vamos a encontrar la familia con ideas distintas, ¿no? Yo creo que hay varias estrategias. Una es tener claro que tú, en tu margen de acción de tu casa, tú ahí puedes desarrollar tus valores y poder transmitir realmente tus ideas con total libertad, ¿no? Es decir, ahí tienes un margen de acción muy grande. Y luego, en las típicas cenas familiares, ¿no? Comidas familiares o en esos momentos donde hay una discrepancia en ese sentido, yo creo que hay momentos en los que conviene simplemente decir, vale, no compartimos la opinión y no pasa nada, ¿sí? Yo respeto la tuya, tú respetas la mía y ya está, no entramos en discusión y eso puede ser una linda forma de coexistir con personas que no pensamos igual, pero a veces esto no es posible, ¿no? Porque pues por la naturaleza del problema quizá no puede simplemente obviarlo o porque es una persona que trata de imponer su punto de vista, ¿no? Es decir, que trata de, no sé, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? La abuela trata de o habla con tu hijo y le cuenta un tipo de cosa, ¿no? O le dice, pues eso, ¿no? Las mujeres no pueden querer a otras mujeres, los hombres no pueden querer a otros hombres, para poner el mismo ejemplo. Entonces ahí tú estás diciendo, vale, le estás transmitiendo unos valores que son contrarios a los míos y no me gustan, ¿no? Y ahí también vamos a tener que poner un límite, ¿no? Si tú ese tema te parece que es una línea roja, ¿no? Hay otros temas que quizá, pues bueno, hay que ser un poco flexible o hay que hacer la vista gorda porque quizá no quieres realmente enfrentarte. Y hay otros temas que quizá te parecen muy, ¿no? Graves o mira, esto yo no lo quiero aceptar, por favor, no le expreses esas opiniones que tienes a mi criatura porque en casa nuestros valores son otros, ¿no? Y a mí esta opinión tuya me parece pues poco respetuosa, etcétera, etcétera. Esa conversación se puede tener, se puede poner un límite. Y también en caso de que no podamos evitarlo, también podemos tener conversaciones con nuestra criatura, ¿no? Con nuestro peque y decirle, hay gente que piensa distinto, como la abuela, por ejemplo, o como la vecina, y discutir sobre eso, ¿no? Según la edad,
pero a mi hija de 4 años podemos ya tener ciertas conversaciones de decir, bueno, hay opiniones diferentes en el mundo, eso también es real. Igual que es real que hay familias de 2 mujeres o de parejas de 2 mujeres o de 2 hombres, o en fin, y muchas más, que esto ya queda corto hoy en día. O sea, hoy en día esto se ha diversificado mucho más. Eso también es real, ¿no? Es decir, esta gente lo que está negando es la realidad. Vamos a decir la realidad. Eso existe. Simplemente que tú no estás aceptando como real. Pues igual que eso, hay gente que es intolerante, ¿no? Y eso también existe en nuestra sociedad. Pues bueno, pues es un ejemplo y ella piensa eso. ¿Qué piensas tú? ¿No? ¿Cómo nosotros también podemos coexistir con personas que piensan distinto? ¿Cómo defender nuestros valores, darle una razón de ser? ¿A ti te parece que tiene algo malo eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que quizá tú incluso en algún momento te sientes atraído por otro chico y está todo bien, ¿sabes? Y ya está. Y entonces también podemos implicarlos a ellos en esa creación de opinión, ¿no? Decir, bueno, tenemos argumentos y lo charlamos, lo discutimos, ¿no? Para poder ver pues, que en casa pensamos esto y que hay otras personas en el mundo que piensan distinto y... Qué bonito eso, no se me había... Bueno, poner los límites, sí, me queda claro, pero hablar con él, ¿no? Con nuestros hijos y preguntarle, ¿y tú qué piensas? Y tú que tal vez ahí tendríamos mucha sabiduría pequeña que probablemente ellos nos compartirán, ¿no? Y ahí también salimos del lugar de, digamos, yo tengo la verdad, te voy a decir, ¿no? O sea, esa es la, como, esa es la máxima que yo te voy a dar, ¿no? Aquí en casa creemos eso, porque eso también hace que él no pueda desarrollar su sentido crítico, ¿no? Y quizá también en esa conversación, quizá es la forma también de incorporar esos valores de una forma integral, ¿no? Porque si no, solamente repito, ¿no? Repito que mi abuela me ha dicho que eso está mal. En realidad, no me lo he preguntado nunca. Repito que mi madre me dice que está bien, pero quizá yo tengo mis dudas, ¿me entendés? Porque he escuchado otras cosas. Y en ese discutir, pues quizá hay una conversación súper interesante, ¿no? Sí. No sé, obviamente, ¿no? Según la capacidad que se puede argumentar, pero me parece, sí, y de hecho en ese tipo de cosas, ¿no? Si vas a ver la película y después le dices, oye, ¿sabes que en esta película hay gente que la quería prohibir, puedes creer, por este tema? ¿No? ¿Qué te parece eso? Es una forma de integrar ese tipo de discusiones de forma cotidiana, ¿no? Sin decir, bueno, hoy vamos a hablar de la diversidad y tal, que no funciona esto. Pero qué bonito, porque así también lo haces parte de, y el niño también siente que su opinión es respetada, es escuchada. Mi hijo ingresó a la escuela y la primera semana, me dijo que había conocido 2 niñas y que una de las niñas le dijo que estaba enamorado de él. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Que soy un niño? Que yo soy un niño pequeño, mamá. Yo no me puedo enamorar porque soy un niño. Entonces me pareció tan gracioso, pero yo como madre, ¿no? Vas más atrás y Claro. vas, ¿no? Y vas viendo que como ellos también a esa corta, mi hijo tiene 6 años, ¿no? A esa corta edad tienen sentimientos hacia otro pequeño, cómo abiertamente lo pueden decir y cómo abiertamente los pueden rechazar. Entonces yo lo miré, ¿no? Y dije, y cuando le pregunté, ¿y por qué no? Me dijo, porque soy un niño pequeño. Y dije, qué respuesta tan simple, pero tan certera, porque cómo son tan fáciles de llevar el tema y nosotros como adultos, que tanto lo complicamos, ¿no? O sea, ¿cómo puede? Creo que sí deberíamos escucharlos un poco más. Tienes tanta razón en lo que dices, hay que prestar más atención a lo que nos dicen también. Pero eso que cuentas es muy interesante, ¿no? Porque también a veces en el tema de sexualidad, como siempre lo relacionamos mucho con el tema de prácticas sexuales, nos parece que la infancia queda fuera o que deberíamos protegerla de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y si miramos la sexualidad desde una perspectiva amplia, en realidad toda la vida nos pasan cosas relacionadas con la sexualidad. O sea, tenemos un cuerpo, que le pasan cosas a nuestro cuerpo, tenemos unas emociones y obviamente de chiquis también nos podemos sentir amor o atracción por otro ser
Yo recuerdo mi primera vez que yo sentí, tipo, que quería estar pegada a otra criatura de mi clase, y tenía 3 años o 4 años, o sea, y lo recuerdo. Y eso quizá, obviamente no tiene la misma carga que cuando yo tenía 20, ¿no? Es decir, claro, no es el mismo tipo de enamoramiento, pero es una emoción también que tiene mucho que ver, ¿no? Con querer estar cerca de una persona, con que te gusta esa persona. Y no tiene nada malo, o sea, es totalmente lícito y está perfecto, ¿no? Es decir, y eso están aprendiendo cómo sentir, ¿no? ¿Qué les pasa cuando sienten? Y acompañar eso, ¿no? Es maravilloso. Es como, en lugar de decir, ¿no? En lugar que muchas veces es como, no, ¿cómo te puede gustar alguien? Solo eres un niño. Es como, sí, te puede gustar. Otra cosa es qué haces con eso, ¿no? Es decir, obviamente, pues no, eso no significa que vayas a pasar la vida con esa persona, ¿no? No tiene nada que ver con eso, pero esa emoción está ahí, ¿no? Es real, es como, está existiendo, qué lindo que pase y cómo acompañarlo. Pero todo eso me parece que es mucho trabajo también de nosotros como padres, de entender que el mundo ha cambiado y por tanto nosotros a veces ni siquiera tenemos que entender al 100% a la otra persona, solo tenemos que respetarla, ¿no? Lo que tú dices se me hace que tiene mucho sentido. Pero también cómo le enseñamos al niño a poner límites sobre su cuerpo, porque también tenemos que aceptar que hay momentos en los que van a estar en riesgo, ¿no? Allí nos podrías dar algunos tips, por favor. Sí, por supuesto, o sea, lamentablemente, tú estás hablando del tema de los abusos sexuales Oh, infantiles y esto es lamentablemente gravísimo y muy frecuente. Y esto también hay que reconocerlo como parte de la realidad, ¿vale? O sea, no hacernos, no negar, ¿no? No negar que eso está. Lamentablemente está y en todos los países. O sea, esto no hay un país que pueda decir que se salva de esta realidad. Y por tanto, lo mejor que podemos hacer es conocer el fenómeno, entender cómo funciona y qué herramientas tenemos como familias para protegernos y para ayudar a nuestra criatura a que también tenga algunas herramientas de protección, ¿no? de prevención. Y eso es muy amplio, ¿no? Es decir, primero hablamos de autoconocimiento, ¿no? Es decir, tenemos que conocer nuestro cuerpo. Tenemos que amar nuestro cuerpo es maravilloso, ¿no? Entonces, cuidarlo, ¿no? Saberlo, qué necesita nuestro cuerpo, cuándo tenemos que darle de comer, cómo lo higienizamos, qué le sienta bien. O sea, todas esas cosas tienen que ver con la relación con nuestro cuerpo, ¿no? Luego la siguiente sería, bueno, ¿qué pasa cuando alguien quiere interactuar con nosotros o con nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, pues a veces se sienta muy bien un abrazo, un mimo, y eso hay que entender que son dos personas, ¿no? Que están queriendo compartir ese momento físico con otra persona. Qué bueno, ¿no? ¿Qué me hace sentir eso? Ah, pues mira, cuando abrazo a mi amiga de la escuela o del quita, pues me hace sentir querida, me hace sentir bien. Bueno, todo eso es reconocer esas emociones, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero, por ejemplo, esa muestra de afecto o ese abrazo o ese beso de quien sea? Eso también, reconocernos, o sea, reconocer esa sensación de, ay, no, ahora no me apetece. Eso es lo primero, ¿no? Validar todo el tiempo, es decir, tener ese diálogo interno, ¿no? Que nuestra criatura vaya sabiendo qué le sienta bien, qué no, qué le gusta, qué no. Y para ello tenemos que poder escuchar, como tú decías, ¿no? Es decir, y practicar, por si siempre le decimos lo que tiene que sentir, va a anular su propia voz, ¿no? Si siempre le decimos, bueno, ahora ves a la tía, ahora no te quejes porque tal cosa, ¿no? Es decir, vamos tapando su voz interna de lo que le está pasando, entonces va a aprender a que eso no es importante. Entonces, todo lo contrario tenemos que hacer, ¿no? Escuchar su voz, validar sus emociones, preguntar qué siente y que pueda, en muchos momentos no va a poder hacer lo que quiera, obviamente, y tenemos que poner el límite, ¿no? Por seguridad y porque somos las personas adultas, pero en otras, ¿no? Pues va a poder realmente expresarse, hacer lo que su cuerpo y su emoción quiera, y en esa validación va a poder crear esa seguridad. Y después que ha identificado que ahí no, ese beso no le apetece, no ese abrazo que le están ofreciendo no quiere, tenemos que darle herramientas de poder decir que no, que eso no. Entonces eso también es todo un trabajo nuestro primero
y después en esa criatura, ¿no? De cómo poner ese límite, cómo decir stop, cómo decir no, y a medida que va pasando el tiempo tal, cómo lidiar con esa incomodidad de que tú, evidentemente, como criatura sabes que hay una expectativa, ¿no? ¿Cómo sostener esa incomodidad? Es que es más importante mi protección, digamos, poner ese límite corporal en el que sí tengo decisión. O sea, la mayoría de las veces la criatura puede decidir sobre su cuerpo, ¿sabes? Otras no. Otras, si hace mucho frío y quiere ir en remera corta, no puede decidir, ¿vale? En esas cosas no, pero son cosas que normalmente, ¿no? O sea, durante el día hay muchas otras decisiones que sí puede tomar con relación en su cuerpo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que darle esa libertad, aprender a enseñarle a que pueda poner esos límites, que pueda sostener esa incomodidad de no cumplir esa expectativa. Y, ojo, muy importante también, poder leer a las otras personas, ¿no? Es decir, que evidentemente cuando él sea el que, o ella el que diga que no, ok, que se haga respetar, ¿no? Esa decisión, pero cuando es el otro o la otra, que también podamos leer, aunque no exprese un no, su lenguaje corporal, ¿sabes? Su forma de expresarse, ok, no está queriendo, entonces yo tengo que respetar esa otra persona. Eso es súper importante también, ¿no? Las dos cosas tenemos que enseñar, las dos cosas. Eso sería muy básico, ¿no? Pero es una forma de empezar. Claro, pero dices cosas tan simples, pero que son, o sea, tan reales y tan fáciles de ser, y creo que todo viene de nosotros como padres, ¿no? Porque acá siento yo que los niños son como que más escuchados, pero como yo vengo de Latinoamérica, entonces ahí el niño tenía que llegar a una fiesta y saludar a las 50 personas y besar a las 50 personas y abrazar a las 50 personas. Y sí, ahora que lo dices, te imaginas si nosotros como adultos no, y tenemos la capacidad de decir no, de poder separar con las manos y rechazar un abrazo de quien no queremos, así sea nuestra familia, y tenemos la posibilidad de solo saludar con la mano. Imagínate un niño tan pequeño, o sea, ¿cómo debe sentirse? Sí, y eso de nuevo, ¿no? Liga con lo que decías antes de cómo lidiamos con esa familia que tiene una expectativa, una forma de pensar distinta, ¿no? Entonces, ahí puede ser tenso. Yo creo que hay que pensar soluciones a eso, ¿no? Decir, bueno, Juancito os va a saludar así a todos. Choque los 5, ¿te parece? Un choque los 5, venga, choque. Otra forma, que si no quiere, ¿no? Si quiere dar besos, oye, adelante, ¿no? Pero a veces, pues no les apetece, ¿no? Normal, a mí muchas veces tampoco. Y entonces, daros opciones alternativas y a veces también tener conversaciones incómodas, es decir, pero no, ¿cómo no le vas a dar beso al tío o a la abuela o a quien sea? Ay, no, fíjate que... Y a veces podemos usar también cosas como, no, fíjate que en Alemania, ¿no? Le da mucha importancia a eso, ¿no? Y también a mí me ha hecho pensar que, claro, si lo obligamos a dar muestras de afecto, él va a creer que tiene que decir siempre no, que una persona adulta le diga que tiene que dar un beso, tiene que dar un beso. Y eso, claro, no es así, ¿no? Es decir, entonces se puede problematizar. Y aunque quizás piensen que eres rara o que te has vuelto loca, bueno, eso es una posibilidad. Y otra posibilidad es que quizá otras personas que están en la sala digan, pero es verdad, yo a veces tampoco quiero, o yo recuerdo de niña, ¿no? Situaciones de que tampoco quería. Y entonces ahí capaz que, mira, oye, has abierto ahí un canal de alguien que quizá no había pensado nunca, ¿no? Sí, y aparte que tenemos posibilidades, como tú lo dices, llegamos y decimos hola a todos, ¿no? O damos la mano, o dame 5, o puñito, ahora que se puede usar, ¿no? ¿No? Y si el niño quiere darle un abrazo a su tía favorita o a su abuela, pues que nace de él ese abrazo y ese beso, y nace de él y lo hace con amor, lo hace de corazón, y como tú dices, leer mucho también el lenguaje, ¿no? El lenguaje del niño, porque también notas cuando él está incómodo y cuando él está feliz, ¿no? Sí, mira que sí, qué tips tan simples, y a veces creo que toda la preparación viene de nosotros como padres, y como no nos enseñan a ser padres, aprendemos en el camino, y creo que una de las cosas más importantes es nosotros empezar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que podemos estar hablando de cómo educar
peques, pero en realidad primero lo tenemos que hacer nosotras, ¿no? Es decir, primero nosotras tenemos que contactar con todas esas cosas y ver también si nos vibran, si nos sirven, si somos capaces de sostenerla, porque capaz que tú racionalmente dices, sí, me parece lógico que no tenga que dar besos a todo el mundo, pero yo no soy capaz de poner un límite a mi familia, por ejemplo, ¿no? Y siento que van a sentirse heridos, o eso les va a creer que entonces mi hijo no les quiere, entonces yo no puedo sostener eso. Y eso es una cosa que tenemos que resolver como adultas, ¿no? Y ojo, no somos perfectas, ni somos humanas y por tanto hacemos lo que podemos y estamos en el camino de intentar pues educar lo mejor que podamos a nuestras criaturas. Y entonces, pero irnos dando cuenta, ¿no? De qué nos limita. Es decir, vale, yo me doy cuenta que me gustaría quizá eso, me parece mejor eso, pero tengo mis dificultades. Entonces voy a ver qué me pasa a mí, ¿no? Y eso es un trabajo que eso va a repercutir después, ¿no? O sea, cuando yo sea capaz de poner límites, voy a poder enseñar a poner límites. Claro. Si yo no puedo poner límites, y eso nos pasa muchas, o sea, es una cosa general, porque nos han educado en la complacencia, nos han educado en servir a otra persona, nos han educado en que nuestra voz no es tan importante. Pues ese trabajo, primero nuestro, ¿sabes? Y luego vamos a ser capaces de mostrar, porque si no, ¿qué vamos a poder enseñar? ¿Sabes? ¿Qué vamos a poder realmente compartir? No, o sea, no, las palabras no sirven si no están detrás de una acción o de un ejemplo o de, ¿no? de que realmente lo hacemos desde un lugar de seguridad. Es un camino, ¿no? Esto no es, yo no lo digo para sobreexigir o para fustigarnos o para sentirnos culpables de qué mal lo hacemos, para nada. O sea, todos estamos en camino, todas hacemos lo que podemos y tenemos que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo nos ha educado? Venimos de ahí, oye, vale, pues tenemos un objetivo o un horizonte y vamos a trabajarnos nosotras para poder acompañar mejor a nuestros peques. Claro, y siempre lo podemos hacer mejor. Yo creo que primero es identificar si esta situación me está haciendo ruido a mí, porque yo me acuerdo que a mí, cuando yo era pequeña, no me gustaba y no lo pude manejar. Y ahora de adulta tampoco puedo. Entonces, lo corrijo en mí y luego mi hijo lo verá. Exactamente, exactamente. Ahí está. Ahí está. Es que eso es un trabajo personal, o sea, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la sexualidad es una cosa que atraviesa muchas partes de nosotras, ¿no? Es decir, no es solo, hemos dicho, no es solo el sexo, es decir, es la puesta de límites, es nuestra autoestima, es nuestra relación con el cuerpo, es cómo nos vinculamos con otros, son temas de género, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas. Todo eso, nosotras tenemos que, lo transmitimos, queramos o no. O sea, aunque no hablemos del tema, estamos transmitiendo cómo ponemos límites, porque lo ve, ¿no? Nos ve poner o no poner límites. Entonces, es una oportunidad para nosotras para decir, bueno, vale, este tema lo quiero trabajar, porque para mí es importante, me doy cuenta, y me doy cuenta a veces a través de mi hijo, ¿no? O mi hija, cuando veo que no puede poner un límite, ay, me resuena, me duele, ay, porque yo tampoco. Entonces, oportunidad para trabajárselo. Sí, y para entender, no sé, eso es algo, es una opinión personal. Yo creo que todos podemos mejorar y sacar nuestra mejor versión, no importa qué edad tengamos, porque eso también lo he escuchado. No, pero si yo ya tengo 40, yo ya no puedo cambiar, así soy, así y así. No sé, ahí tú que conoces más, que tienes más preparación que yo, es verdad, no hay, se puede cambiar, pero todos tenemos la posibilidad de mejorar a cualquier edad. Claro, obvio, si solamente uno quiere. ahí está. La única condición es realmente querer. Si no quieres, digamos, te funciona tu manera de ser, de actuar, esto probablemente no vayas a cambiar. Pero si tú tienes alguna motivación, un malestar que te impulsa, a cualquier edad, por supuesto, te va a costar más o menos. Y para eso también a veces es necesario que te acompañen, ¿no? Es decir, puedes pedir ayuda profesional porque son cosas muy dolorosas a veces, ¿no? De nuestra infancia, de nuestra emocionalidad, que no es fácil enfrentarse sola. Pues a veces se pide ayuda. Oye, pues claro, por supuesto, y para adelante. Clara, yo quería que nos cuentes, porque yo estuve revisando sobre el trabajo que tú haces y sé que tienes proyectos muy bonitos, pero lo que más me llamó la atención es un libro que tú tienes. Un libro que se llama ¿Te has comido al bebé? Si nos cuentas así rápido, o nos cuentas a todos rápidamente,
¿cómo se te ocurrió el nombre del libro, sobre todo el tema, ¿no? Sin contar tanto detalle para que lo compren, obviamente, pero el corazón del libro, por favor. Claro, sí, mira, te muestro aquí la portada, que es de una ilustradora colombiana que se llama Laura Díez, que hizo unos dibujos preciosos. Y básicamente este libro hace una metáfora, por eso de Te has comido al bebé, y explica un poquito, básicamente, pues la concepción, así de forma súper esquemática, ¿no? Para explicar cómo se hacen los bebés, qué se necesita para hacer bebés. Y hay un foco especial en la reproducción asistida, no sé, las técnicas de reproducción. Entonces, pues simplemente es cómo podemos, con un cuento muy simple, una historia muy simple, que tiene que ver obviamente con la cocina, ¿no? Como cocinar, cómo preparar, pues esa idea de cómo se prepara un bebé, ¿no? Así que básicamente es eso. Es un cuento que además tiene una parte de una guía didáctica. Muestro alguna imagen más, ¿no? Es una familia que le cuenta a su hija, pues que cómo la criatura que están esperando, porque la mamá está embarazada, pues se está formando, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes también. Y al final hay una guía didáctica que acompaña a las personas adultas que están leyendo a ir profundizando en algunos temas que quizá para esa familia son relevantes, ¿no? Es decir, es un cuento que puedes leer con una historia o que puedes ir abriendo puertas según las preguntas que haga, según la edad que tenga esa criatura, ¿no? Entonces, y aquí también hay unas secciones que se llaman ¿sabías qué?, ¿no? Para ir profundizando en algunos temas, pues siempre dependiendo, como decíamos, ¿no? Del interés o del momento. Sí, yo les cuento mi opinión personal, ¿no? Y por qué traje acotación el libro, porque personalmente pienso que la sexualidad, como lo dice Clara, es muy amplia, ¿no? Que no solamente tiene que ver con, no sé, con el vínculo sexual femenino y masculino, sino es mucho más grande, mucho más completo. Y hablarle al niño, como lo dijo Clara inicialmente, nombrando a los genitales por su nombre, porque así se llaman, el pene es pene, la vagina es vagina, y luego cuando ellos preguntan, porque preguntan, mamá, ¿y yo cómo nací? ¿Cómo llegué a tu panza? ¿Cómo salí de tu panza? Es más fácil luego contarles la historia cuando hemos nombrado los genitales correctamente, porque si no, luego se te hace súper complicado decirle que vino. Yo nunca utilicé ningún cuento de la cigüeña ni nada de eso. Es más, una vez una compañera se lo contó a mi hijo en la quita y me dice, mamá, eso es una tontería, ¿cómo va a venir? A mí no me trajo, yo estaba en tu panza, mamá. Entonces, creo que, yo no sé si lo estoy haciendo bien, quiero pensar que en el camino voy a mejorar, pero creo que es súper importante, y corrígeme, Clara, si me estoy equivocando, hacer esa símil primero en nuestro cuerpo y luego contarles la historia como nace un bebé, porque es una forma también de que ellos puedan entender que tienen que cuidar su cuerpo y que a través de su cuerpo son capaces de dar vida y por tanto tienen que ser conscientes a quién le dan permiso para acercarse a su cuerpo. ¿Es así? ¿Lo dije bien? O sea, eso es una dimensión, ¿no? Es decir, una dimensión que tiene que ver con el respeto o el amor al cuerpo y a ver, pues eso, ¿no? Con las relaciones que se puede respetar, pues eso, ¿no? Mi cuerpo, lo que yo quiero, el cuerpo del otro, lo que el otro quiere. O sea, eso es una dimensión y es súper importante, ¿no? Tenerla en cuenta, es decir, por supuesto, ¿verdad? Tú eres súper valioso, súper valiosa, tu cuerpo también, pues eso, ¿no? Ten en cuenta desde ese lugar que quieres compartirte, pues disfrutarlo y darle el valor que tiene, ¿no? Eso, por supuesto, y eso es una dimensión muy importante. Otra cosa que yo veo aquí es, si tú vas contando cosas de a poquito según van saliendo o según tú las quieres llevar a la conversación, porque tú decías, preguntan, pero a veces no, ¿no? Hay criaturas que no preguntan, ¿no? Por la razón que sea. Y eso no significa que no tengamos la obligación de educar en la sexualidad igual. Es decir, podemos traer temas que nos parezcan que son importantes, que tienen que hablarse, ¿me entiendes? Entonces, obviamente teniendo en cuenta su reacción, ¿no? Si le interesa o no, no le vamos a estar ahí dando la chapa que vemos que es un tema que no le va, pero sí tenemos la posibilidad de ir introduciendo cosas que nosotras como adultas decimos, bueno, vale, en el momento en el que está esa información es importante que tenga, ¿no? Eso por otro lado. Y eso, si vamos introduciendo cosas que tienen que ver con, por ejemplo, cuando son muy chiquis,
les interesa mucho cuando ven a una mamá, a una persona embarazada. Es muy fuerte, es que es muy heavy. O sea, lo piensas y dices, o sea, ¿hay un bebé dentro? ¡Wow! ¿No? Entonces, como las cosas cotidianas nos pueden servir para ir dando información y compartiendo cosas que son fantásticas de la sexualidad humana, como por ejemplo el proceso reproductivo, ¿no? Que forma parte de la sexualidad. Y a medida que va creciendo y se va interesando por otras cosas, ya vas uniendo cabos, ¿no? Es decir, ya sabes que hay un bebé dentro de la panza, ya sabes cómo puede salir ese bebé, después, ¿no? Cómo se crea ese bebé, es decir, vas uniendo las piezas, pero no es que de repente un día te desayunas que, no, como te pregunta, no sabes qué responder, le cuentas a la cigüeña porque sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces, porque dices, uy, colapse, bueno, le cuento algo para que me deje preguntar. Entonces, ahí, si tú ya has ido contando cosas y de nuevo sientes que, pues eso, que estás a gusto, ¿no? Dando explicaciones. Porque también puede pasar que nos dé vergüenza a nosotras, que digamos, uy, mamita, ¿cómo cuento esto? Entonces, puede pasar, claro, y hay muchos temas que nos dan respeto o que no sabemos por dónde empezar. Entonces, eso también es un proceso nuestro, ¿no? De preguntarnos, bueno, a ver, ¿cómo yo lo contaría? ¿Qué me parece interesante de esto? ¿Qué creo que tiene que saber? ¿Con qué palabras lo expreso? Tengo la oportunidad de transmitirle mis ideas con respecto a qué es el amor, qué son las relaciones humanas, cuál es el concepto de autoestima que quiere que tenga, cómo quiero que trate a otras personas, ¿sabes? ¿Cómo quiero explicarle qué es hacer el amor o tener sexo? O sea, tengo esa posibilidad, me lo pienso un poco, si no me sale natural, me lo pienso, ¿qué quiero transmitir de todo eso? Entonces voy, ¿no? En ocasiones que veo que tiene que ver, pues compartiendo eso. Todo como fluye, ¿verdad? Sin forzar. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. A veces hay tensión, porque es un tema vergonzoso, históricamente, muy tabú. O sea, no porque el tema sea vergonzoso, ¿no? Pero no vivimos muchas veces con, uy, tensión, ¿no? Notamos la pregunta, como, ¿vale? ¿Qué respondo? O sea, sé que es una pregunta importante, ahora me quedo en blanco, o sea, puede pasar, ¿no? Y a veces, pues también podemos relajarnos y decir, ay, mira, me he puesto un poco nervioso con esta pregunta, dame un minuto que me piense la respuesta y ahora hablamos, o no sé, se nos puede saltar una carcajada, ¿sabes? ¿Por qué no? O sea, eso es nuestra familia, o sea, estamos en confianza, podemos también ser honestos con lo que nos pasa, porque, pues sí, es como, opa, qué pregunta, no me la esperaba esta, a ver, vale, ¿cómo empiezo? Yo diría, ¿no? Es decir, pues sí, naturalizarlo, porque, y sí, ¿no? No pretendamos ser pues una cosa que no somos tampoco. Sí, no sé. Tomarlo con risa, con humor. Sí. Sí. Es que también como padres, yo me acuerdo, hace como un año, quizás algo más, mi hijo vio una pareja de dos chicos, al parecer muy enamorados en unos Plaza, en un parque para niños. Y vino y me preguntó, y tenían un bebé, entonces vino en el desayuno, preguntó, mamá, ¿cómo los dos chicos tienen un bebé? Entonces yo no sabía qué responder y le dije, es que una cosa es el amor y otra cosa es cómo vienen los bebés, ¿no? Son dos cosas diferentes, hijito. El amor es amor y es amor en todas sus manifestaciones. No le dije, el amor es amor y es amor para todos, todo lo que le dije. Y los bebés son bebés y vienen de una forma diferente, no es igual. Parece que no lo convencí. Pasó como una semana. No me preguntó, Marta, dice que tú tienes razón. Marta era la García. La educadora, sí. La educadora. Marta dice que es verdad, que el amor es el amor y los bebés vienen de las mujeres y de los hombres, pero a veces pasa, mamá, que dos personas se aman mucho, tienen mucho amor, entonces les pueden pedir a una pareja que les ayude con el bebé o van a un doctor. Yo no dije nada porque no tenía nada que decir, o sea, no me salió complementar más la información, solo repetí, no, sí, el amor es amor y los bebés, si es verdad, vienen solo de una chica y de un chico. Entonces, no me volvió a preguntar más el tema y en qué momento pasa que como niños, que tenemos claro qué es el amor y tenemos claro cómo vienen los bebés, en qué momento nos convertimos en adultos que juzgamos todo.
¿En qué momento Bueno, cambiamos? Sí, bueno, yo creo que también tu hijo tuvo a dos personas que le contaron, ¿no? Una versión que habilita, es decir, que no juzga, ¿no? No juzga pues, que dos hombres estén juntos y que hayan tenido un bebé. No sabemos de qué forma lo tuvieron, porque no, digamos, tampoco tenemos por qué saberlo, pero es evidente que no fue, necesitaron de más elementos que ellos dos, ¿no? Eso seguro. Él tuvo una pregunta y tuvo una explicación que de alguna forma es respetuosa con la realidad. Pero si ese mismo niño, cuando hace esa pregunta, le dicen, ay, no, bueno, pues ellos en realidad están en pecado o están haciendo algo mal. Y esa criatura pobre nace en ese ambiente que es horrible, por decirte algo. Claro, esa es la respuesta que él tiene, entonces va a crecer con la idea de que dos hombres o dos chicos no pueden estar juntos, eso no es concebible, está mal, y menos aún que puedan ser una familia y criar a otras criaturas. Y eso no está, o sea, es terrible por muchas razones. Primero, porque eso evidentemente no tiene nada de malo y estamos limitando los derechos y libertades de otras personas, pero ojo, es que esa criatura quizá también cuando crezca se siente atraído por otro chico, porque eso nunca lo contemplamos, como si fueran, la diversidad es otro, ¿no? La diversidad está entre nosotros, también podemos ser nosotros, no es que nos pase eso, ¿sabes? Entonces, ¿qué le pasará a esa criatura que ha crecido pensando que dos hombres no se pueden amar? Y él resulta que tiene 12 años y le gusta su compañerito de clase, que se va a sentir totalmente inválido, que no puede compartir lo que le pasa con su familia porque obviamente eso está mal. O sea, una serie de cosas que evidentemente no están buenas para su desarrollo. Entonces, poder crecer en un ambiente donde la diversidad esté incluida y se respete y naturalizada, pues eso es mucho, es muchísimo, pero no todo el mundo le pasa lo mismo. O sea, tú dices, ¿qué nos pasa a adultos? No, yo creo que no nos pasa nada a adultos. Es que ya de niños, muchos niños crecen con otros discursos. Entonces volvemos nuevamente a la causa de todo. Nosotros como adultos tenemos que empezar a mejorar, porque de nosotros es de donde sale el mensaje, ¿verdad? Ya. Ay, qué interesante. Clara, ahora cuéntanos por favor, si alguien está interesada en mejorar, en entender cómo es el proceso de la sexualidad y necesita una ayuda, ¿es posible que eso ocurra? ¿Tú puedes trabajar con los padres o con los niños? ¿O cómo se hace? ¿Cómo lo haces tú? Yo lo hago con personas adultas, o sea, con familias o con personal educativo. No tanto con criaturas, a menos que sea pues, en una escuela que podemos hacer actividades y demás, ¿no? Pero normalmente las dudas las tienen, ¿no? Los padres y las madres son los que consultan, entonces ahí es donde podemos hablar y si hace falta, pues también derivar a otros profesionales si es necesario. Una opinión personal, que deberíamos siempre tratar de aprender, no cuando tengamos ya la complicación o la pregunta enfrente, sino tal vez mucho antes, ¿verdad? Para estar mucho más educadas cuando ese momento llegue. Así es posible. Es lo sí, ideal, Okay. Pero también yo soy consciente que hay muchos temas importantes en la crianza, ¿sabes? O sea, podemos hablar de educación emocional, crianza respetuosa, educación sexual, podemos hablar de alimentación, ya cuando son más grandes, educación financiera, o sea, hay muchos temas que están, porque en realidad estás enseñando a ese ser humano cómo vivir en este mundo, o sea, hay muchas cosas para aprender. Entonces, pues yo entiendo que no todo el mundo tiene el mismo interés por todas, ¿no? Entonces, también, pues, yo trato de compartir por qué es importante, ¿no? La educación sexual y desde ese lugar, pues, ver si hay gente que quiere realmente formarnos, ¿no? Aprender y desaprender nosotras para poder compartir otra forma de vivir la sexualidad y acompañar la sexualidad, que es totalmente normal y nos acompaña a lo largo de la vida. Y ojalá que nuestra criatura lo pueda hacerlo mucho mejor que quizá nos ha enseñado a nosotras, ¿no? Sí, tú sabes que una de las principales motivaciones por la cual yo inicié el podcast fue que había leído un artículo, ya que a los hijos hay que prepararlos para que no necesiten a los padres. Y me pareció primero tan duro, porque dije, ¿cómo voy a preparar a mi hijo para que no me necesite? O sea, me dolió más a mí. Ya. No, luego entendí y dije, sí, cuánta educación nos falta como padres, como tú dices, en todos los temas,
para luego saber que pueden tener una vida armoniosa, tal vez no perfecta, porque no existe la vida perfecta, pero quizás armoniosa y con todas las herramientas que nosotros les podemos dar, ¿no? Como padres, como tíos, como cualquier persona, ¿no? Como Está cuidador, educando, ¿no? exacto. Que cualquier persona que tenga un niño pequeño cerca. Gracias, Clara, muchas gracias por Así es. estar aquí. Gracias a ti, Lili. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en el espacio. Gracias a ti, Lili, por abrir también este espacio para hablar de temas que nos interesan, por de alguna forma dar voz a otros proyectos y sé que como emprendedora pues es también un aprendizaje, ¿no? Constante de crecimiento personal que no se acaba nunca. Gracias.